dolor, hay tristeza, hay amargura, hay recuerdos todavía que no han sido sanados. Y donde Dios es el primer lugar que tiene que trabajar. Y sabes que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, cuando lees la Biblia, siempre tiene, cuando abres la Biblia, tiene un encabezado, un capítulo y un encabezado, que te da como el título. Y el título dice, Restauración de Israel. A ver, vamos a parar. ¿Qué significa Israel? Israel significa pueblo escogido de Dios. Yo puedo leer desde una perspectiva histórica. Mira cómo Dios restauró a Israel. Pero si lo leo con discernimiento, Israel significa pueblo escogido de Dios. O sea, la restauración del pueblo escogido de Dios. ¿Qué es lo que eres tú? Tú eres Israel. Porque tú eres el pueblo escogido de Dios. Por eso estás acá. Por eso tienes ese deseo de Dios. Porque hubo un encuentro así con Dios. Y Dios te cataloga como su pueblo. Y el encabezado de este capítulo dice la restauración de Israel. Ezequiel 36, verso 28 al 30. ¿Lo leo acá o lo leo allá? Depende cómo sea. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Mirá qué bonito. Que Dios nos catalogue así. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mirá qué hermoso eso. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y amaré al trigo y lo multiplicaré. Chequee la bendición. Cómo Dios se está restaurando. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Hablaba de que gente que vivía de las cosechas, graneros, las vegetaciones, a ver, no me sale la palabra específicamente, la agricultura. Ahí está la palabra. Gente que vivía la agricultura. Mira cómo Dios le dice que le va a cuidar la agricultura. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré y no os daré hambre. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Mira qué bonita la promesa que hace el Señor, y esa promesa nos la hace a nosotros. ¿Qué es lo que te está hablando Dios? Que te va a proveer, que te va a cuidar, que te va a sustentar. Y esa es la promesa que hacía. Y si bien ahí vemos las promesas de restauración, verso 28 al 30, ahí vemos la promesa de restauración. Cómo Dios restaura. Y qué bonito ver esos frutos de la restauración. Pero esa restauración es producto de algo. Eso es la consecuencia. Pero hay una causa. Y la causa la vamos a leer en Ezequiel 36, verso 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Seguimos leyendo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Párate ahí. Bueno, el corazón de piedra representa un corazón insensible a Dios. Que en un momento nosotros lo tuvimos. ¿Sabes por qué estás acá tú? Porque Dios te hizo una operación a corazón abierto espiritual. ¿Sabes por qué estamos acá? Porque mientras nosotros dormíamos, el médico de los médicos nos operó. Sacó un corazón insensible. ¿Cuántas veces te invitaron a una iglesia? ¿Cuántas veces te invitaron a escuchar una palabra de Dios y no querías? No quiero saber nada, yo creo a mi manera, yo tengo mi religión. Y sin embargo hoy día estás acá. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios hizo una operación a corazón abierto espiritual. Nos sacó ese corazón de piedra que no quería saber nada y colocó un corazón de carne. Carne significa un corazón sensible a Él. Seguimos leyendo. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note que ahí habla
un proceso de restauración, Dios. Y lo primero que leímos es la consecuencia de esa restauración. Te restauraré, cambiaré el corazón, pondré mi espíritu sobre ti para que me andes en mis estatutos. Y después, lo primero que leímos, y multiplicaré tu fruto, tu trigo, te cuidaré tu agricultura, vamos a decir. Y esa bendición es producto de que Dios trabajó internamente. Y es así como Dios hace con cada uno de nosotros. Dios trabaja internamente, no trabaja externamente. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Y esto confronta, ¿qué confronta? El mundo evangélico en el que vivimos ahora. ¿Qué es lo que te dicen? Tráigame el $1,000. Yo estoy sintiendo $1,000 que traiga acá. Y en las próximas 24 horas, Dios va a transformar su vida. Eso confronta esa creencia de hoy día que se está moviendo, ese evangelio que se mueve hoy día. Porque Dios necesita un proceso para trabajar en nosotros. No limito a Dios. Dios puede hacer un milagro así. Dios lo puede hacer. Pero para la restauración efectiva y 100% nuestra, Dios tiene que comenzar a trabajar de adentro. ¿Qué confronta ese trabajo de Dios de adentro hacia afuera? El evangelio que hoy día nos movemos. En 24 horas, Dios va a hacer algo. Si tú traes una ofrenda. Y no quiero, a ver, paréntesis, no quiero hablar mal de la ofrenda. Porque la ofrenda es una honra a Dios y es el sostenimiento de un ministerio de Dios. Y nosotros tenemos que tener una responsabilidad como creyentes. Traer ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque no se la estoy dando al pastor. Yo le estoy dando esa ofrenda a Dios espiritualmente, pero físicamente en el ambiente donde nos movemos hay que pagar cosas. Hay que pagar la luz, hay que pagar. Entonces nosotros honramos a Dios, pero eso que traemos a Dios sirve para el sostenimiento de una obra. Si el pueblo no ofrenda, si el pueblo no diezma, si el pueblo no se compromete con Dios, ¿quién sostiene el ministerio? Nadie. Y por esa actitud Dios te bendice. Entonces, Dios trabajando de adentro hacia afuera, confronta ese evangelio que hoy día se mueve. ¿Qué es lo que confronta? El mundo macrowave donde vivimos ahora. El drive-thru. Voy por este lado, pido la cajita feliz. La cajita feliz, felicidad en el amor, felicidad en la familia, felicidad en el matrimonio, felicidad en la salud. Lo recojo por el otro lado, así rápido, el drive-thru, y ya. Y vivimos en ese mundo. Entonces queremos que la vida sea así. Restauración rápida. Y por eso ves la gente que ante ese evangelio de traiga $1,000 acá, que en 24 horas Dios le va a hacer algo, jamoncito para esa gente. Claro, ¿por qué? Porque si Dios me va a restaurar ya lo que yo quiero el milagro ya, porque quiero que todo lo externo mío, que está todo destruido, Dios me lo solucione. Y si llevo $1,000, Dios me lo va a restaurar en 24 horas. Entonces, ese trabajo de Dios interno y después lo externo, ¿qué también va a confrontar? Confronta nuestra equivocada manera de vivir. ¿Por qué? Porque al Dios trabajar internamente, Dios va a ir cambiando principios, confrontándonos a través de la prédica. Por eso es importante que vengas a la iglesia. Porque Dios, para restaurarte, necesita que tú desaprendas de un sistema y aprendas reino de Dios. Este sistema tiene muchos canales para trabajar todos los días con nosotros. Todos los días. Todos los días somos bombardeados por noticias, por comportamientos, por conductas, por cosas que vemos que son normales. Y Dios necesita un tiempo con su iglesia, con el creyente, para trabajar. Por eso es importante que te congregues. Yo no me congrego porque es domingo, yo no me congrego porque es jueves, yo no me congrego porque Dios me va a partir un rayo si yo no voy a la iglesia. No, yo me congrego en la iglesia porque necesito que Dios trabaje en mi vida. Si yo me congrego por religioso o para que Dios no me parta de un rayo, será aburrido, será cansón. Vengo a la iglesia, vengo, y bueno, porque los cristianos tienen que venir a la iglesia. Entonces así es pesado, es cansón, no te quieres levantar.
Pero si mi intención es congregarme porque Dios me va a comenzar a restaurar y de donde tiene que restaurarme es internamente. Entonces yo le doy ese tiempo a Dios para que me comience a restaurar. ¿Cómo me comienza a restaurar? A través de una prédica, a través de una enseñanza. Y esas enseñanzas me confrontan. Confrontan mi equivocada manera de vivir. Y entonces ese trabajo que Dios está haciendo internamente, si yo tengo hábitos incorrectos que no los quiero cambiar, me confrontan. A mí me gusta vivir así, me gusta. Y Dios me dice, no, es que estás viviendo mal, no es así. Y es ahí donde tenemos que disponer nuestro corazón para, Señor, trabaja en mi vida. ¿Qué está mal? Porque esta vida que tengo destruida es que tenemos el hábito de victimizarnos y echarle la culpa a los otros. Señoras y señores, los responsables de la vida somos nosotros, ¿no? Y Dios comienza a trabajar interno. ¿Qué confronta Dios con este trabajo interno? Confronta la promesa religiosa. Señor, si tú me sacas esta candela, yo te prometo que un día, yo voy a ir a la iglesia. Confronta nuestras procesiones religiosas. Señor, si tú me sacas esta candela, yo te prometo que voy a ir de rodillas hasta allá. Y hacemos algo externo, ir de rodillas, terminar todo lastimado, venir un día a la iglesia y Dios diciendo que yo no quiero eso. Yo quiero trabajar internamente dentro tuyo. Para que haya una restauración 100% efectiva, Dios necesita trabajar acá. Y sabes que en este proceso de restauración Dios no nos deja solos. Qué triste sería que Dios nos pida, bueno, voy a transformarte, voy a cambiarte y te deja solo. No. Juan 16:7, si me lo puedes poner, Juan 16:7, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador, habla del Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. El Señor, hablándole a los discípulos y a todos sus seguidores, les dijo, yo me tengo que ir. No te tengas que ir. Y ahí surgieron ciertas cosas. No, y le dice, yo me tengo que ir. Porque si yo me voy, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá. El Señor Jesús iba con el Padre y comenzaba el ministerio del Espíritu Santo. Muchachos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes. ¿Sabes lo que pasa? Que venimos tan mañosos al reino de Dios. Venimos con tantas mañas, tantos comportamientos incorrectos, tantas conductas incorrectas, que querer cambiar desde nuestra esfera va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque mañas aprendidas, conductas aprendidas. Si conociste al Señor desde los 14 años, bendito Dios. Pero ya cuando lo conoces a los 40, a los 50, es como que tienes costumbres más arraigadas, donde quizás en tu propia fuerza no las puedes erradicar. ¿Por qué? Porque son costumbres arraigadas, incorrectas, que me han llevado a este fracaso en todas las áreas, producto de mi comportamiento incorrecto, pero no lo puedo cambiar. Ezequiel 36:27, volvemos a Ezequiel 36:20. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Yo les prometo el Espíritu Santo, no los voy a dejar solos. Y les prometo el Espíritu Santo para que ustedes caminen bajo mis principios. Y caminando bajo mis principios, por consecuencia, te va a ir bien. Por lógica te va a ir bien. ¿Por qué? Porque son principios eternos, agente de cambio, agente transformador, que cambia tu vida para bien. Y Dios nos pide que caminemos, que cumplamos su voluntad, que cumplamos su principio. Pero si mi humanidad, viniendo de hábitos tan mañosos, no los puedo cumplir, para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para que caminen conforme a mi palabra.
Es difícil ser cristiano, como siempre digo, es difícil ser cristiano. Dificilísimo en nuestra humanidad. Dificilísimo en nuestra humanidad. En nuestra humanidad quizás no podemos. Queremos agradar a Dios y el pecado nos juega en contra. Las emociones nos juegan en contra. Las situaciones nos juegan en contra. Es imposible agradar a Dios en nuestra humanidad. Por eso el Señor no nos deja solo. Te dice el Espíritu Santo. Yo te doy el Espíritu Santo para que camines conforme a mi palabra. Y caminando conforme a la palabra de Dios te va a ir bien. Por eso esta prédica la titulé. Si me puedes poner el título, por favor. La necesidad del Espíritu Santo para una vida bendecida. La necesidad del Espíritu Santo para una vida bendecida. Porque si nos enfocáramos solamente en la restauración externa y damos principios de matrimonio y damos principios monetarios, damos principios de riqueza, damos principios de papá para hijo, todo está muy bien, excelente. Te damos hábitos correctos para que tengas en la salud. Está todo perfecto, pero estaríamos descuidando lo más importante. Estaríamos descuidando el Espíritu Santo, que es Él que nos va a hacer caminar bajo esos principios. Él es el que nos va a dar la fuerza para cumplir esos principios, no nuestra humanidad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios en la persona. Abigail, ¿puedes pararte un segundito ahí? Párate ahí. Disculpa que te utilice para... Dios, míralos a ellos. Dios, divinidad y humanidad. La humanidad, ahí nos movemos nosotros, en esta esfera. Aquí está la divinidad, Dios, lo divino. ¿Sabes lo que es el Espíritu Santo? Es el propio Dios que baja de ese tercer cielo y se instala en el corazón de la persona. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el propio Dios. No hay una separación entre la divinidad y la humanidad. Si no, Dios pediría que camináramos bajo su principio en nuestras propias fuerzas. Cumple mi palabra, yo te voy a bendecir si tú cumples mi palabra, pero si te equivocas no te puedo bendecir. ¿Por qué? Porque estás rompiendo principios de Dios. Y me dejara solo, Dios, en mis propias fuerzas, un tiempo voy a agradar a Dios. Pero tarde que temprano vuelvo a caer. El pecado me juega en contra, las emociones me juegan en contra, las costumbres me juegan en contra, la carnalidad me juega en contra. El Espíritu Santo es el propio Dios que desciende del cielo y se instala en nuestros corazones. Gracias, Abigail. Es el propio Dios que desciende del cielo. Es tan fundamental el Espíritu Santo que el Señor Jesús les advirtió algo a los discípulos. Hechos 1, 4 y 5. El propio Señor Jesús les advirtió algo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: y oíste de mí. Siguiente. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note lo que le dice Jesús a los discípulos. Muchachos, no se muevan, que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque iban a caminar una vida cristiana creyendo y se iban a enfrentar a situaciones humanamente imposibles, que en esa humanidad no las iban a poder resolver. Donde necesitaban el Espíritu Santo para salir victorioso de ese nuevo caminar. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. Necesitan el Espíritu Santo. En esta nueva vida, como creyente, que es mucho más que una religión, necesitan el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Tenemos que volver a la esencia. Vivimos un evangelio muy comercializado.
muy apuntando a nuestras necesidades. Y Dios resuelve, restaura matrimonio, restaura familia, restaura salud, hace milagros. Dios te prospera, sí. Pero si mi enfoque es eso, pierdo la esencia del Evangelio, pierdo la esencia de la palabra de Dios. La esencia está en el Espíritu Santo, el propio Dios en nosotros. ¿Qué es lo que no es? Si me puedes poner la pregunta, no es el Espíritu Santo? A ver, ¿qué es lo que no es el Espíritu Santo? Número 1, no es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué, pastor? No es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso es una categoría que le dio el ser humano. Pongo primero el Padre, segundo el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Y en nuestra humanidad, ¿qué tenemos? El campeón, el primero, el subcampeón y tercer puesto. Eso es en nuestra humanidad. Y si yo le doy esa categoría al Espíritu Santo, yo lo estoy poniendo como en tercer lugar. El Espíritu Santo es el propio Dios. Y tiene un valor como el mismo Dios. Pero si esto es algo religioso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la... Eso fue un concepto dado por los seres humanos. Claro, dándole categoría. Y si yo le doy categoría inconscientemente, bueno, es la tercera persona. ¿Cómo se refirió Jesús al Espíritu Santo? Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Nosotros humanamente le ponemos número 1, número 2, número 3. Y mira cómo hablaba Jesús del Espíritu Santo. Se le puede perdonar una blasfemia, pero no contra el Espíritu Santo. Es muy grave. Repito, y si catalogamos al Espíritu Santo, número 1, número 2, número 3, inconscientemente le estamos quitando el valor que realmente tiene. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Punto número 2. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Se lo leo. Volvé el título. Quiero que lo lean al título. ¿Se trabó? No me diga que se trabó. No. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que no es el Espíritu Santo? No es una experiencia que me pone los pelos de punta. ¿Viste que la gente pasa? Pasé, le pedí a Dios, se me pusieron los pelos de punta, se me erizó la piel. Si se te erizó la piel, se te pusieron los pelos de punta y sales de acá y sigues igual, con los mismos vicios, con los mismos comportamientos, con la misma conducta, no pasó nada. Fue una experiencia que tuviste. Así. Pero realmente no tuviste una experiencia real con el Espíritu Santo, porque cuando tienes una experiencia con el Espíritu Santo te deja saber que estás mal en la vida, que hay principios incorrectos que has cometido que te han llevado a esos fracasos externos. Y el propio Espíritu Santo te confronta. Estás mal. Es mucho más que una experiencia de que se me pararon los pelos. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Número 3. El Espíritu Santo no es un personaje histórico de fantasía que nos relata un libro. Viste que a veces leemos y cometemos el error de a veces leer y lo mismo leer por libros de historia. A mí me encanta leer libros de historia, me encanta. Y ves personajes, ves Napoleón, ves Marco Polo, ves los conquistadores. Y qué bien. Y a veces en esa lectura, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mira qué lindo. Y pierde el valor que tiene realmente el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Es fundamental en el creyente. Yo sé que tienes muchas cosas que restaurar. Familia, matrimonio, relación con los hijos, quizás la salud, quizás la vida monetaria. Pero no te enfoques en eso, no vengas a buscar. ¿Sabes por qué?
Porque si Dios hiciera el milagro en su misericordia, el día que recibas el milagro, patitas, ¿para qué te quiero? Te vas. ¿Por qué? Porque lograste el objetivo por el cual habías venido a la iglesia. Yo cuando llegué a la iglesia, le cuento testimonio mío, cómo llegué, y sé que mucho. Yo llegué pidiéndole, Señor, restáurame a mí. Tengo la vida destruida. Pero yo quiero que me restaures a mí primero. Mi concepto de vida, mi óptica de vida, mi visión es totalmente incorrecta. Tengo comportamientos, tengo conductas totalmente incorrectas. Señor, trabaja en mí. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Pregunta, entonces, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, dijimos. Punto A. Es quien me ayuda contra el pecado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí me quedo. Recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer el pecado. Tú sabes cuál es el pecado que te gusta. Que si lo tomas, será agradable por un tiempo, pero consecuencia tendrá la vida destruida en todas las áreas. Y querer pelear en nuestra humanidad con eso, el diablo te lo va a traer en bandeja, ¿eh? Te lo va a traer en bandeja al pecado. Y en nuestra humanidad un tiempo, pero en algún momento le vamos a meter mano. Porque queremos, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios para ayudarte en esa debilidad que tú tienes. Tú te tienes, siempre, como lo dije el domingo, tú te tienes que mirar ante un espejo espiritual y tú más que nadie sabes tu debilidad. Tú sabes lo que estás haciendo mal, haces mal delante de Dios. Y quizás lo has querido vencer y no has podido. Pero para eso es el Espíritu Santo. Es ese poder que te va a hacer mirar para otro lado y seguir caminando y no tomar ese pecado que a la postre tendrá consecuencias en tu vida. Siempre recuerdo lo que decía un pastor que dice que él, antes de conocer al Señor, vendía drogas, consumía drogas y tenía que robarle al padre, a la madre, a los abuelos, a los hermanos para consumir. Conoció al Señor, bendito Dios, tuvo un encuentro con el Señor lo libró, el Señor lo ayudó y después se encuentra con esa persona que le vendía la droga. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿No te he visto más? No, ¿sabes qué? Salí de todo eso. Conocí algo mucho mejor, conocí al Señor. Bueno, yo te dejo algo por las dudas, en caso que tú te arrepientas. Y le dejó algo acá en el bolsillo. Cuando él lo saca, era droga. Esa misma que se la vendían porque él tenía que robar, ahora se la regalaban. El pecado venía en bandeja. Y bendito Dios por un hombre lleno del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo rechazaba eso. Y hay veces que si no estamos llenos del Espíritu Santo, le va a meter mano a la persona. Porque en la humanidad, punto número B, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Tienes el punto número B? Es quien me da la fortaleza para seguir caminando. En este caminar cristiano nos vamos a enfrentar con batallas, nos vamos a enfrentar con adversidades, nos vamos a enfrentar con luchas que muchas veces nos ponen tristes. Quizás en el alma estamos destruidos por lo que estamos viviendo, por la vida que estamos viviendo en la familia, en los hijos, y llegas quizás a la iglesia con tu última fuerza. Pero ¿sabe quién te dio esas últimas fuerzas? El Espíritu Santo. Hay momentos en la vida que lo único que nos va a sostener pastor, ¿por qué me da esa noticia? Yo quería que me diera una prédica de cómo tener la casa propia. No, es que si Dios te da la casa propia, sin el Espíritu Santo, vas a tener una casa, no vas a tener un hogar. El Espíritu Santo te va a dar esa fortaleza para seguir caminando a pesar de las adversidades, a pesar que veas todo oscuro. El Espíritu Santo te va a hacer seguir creyendo ante la adversidad, seguir caminando. Vas a recibir esa fortaleza interna. Si somos simples religiosos que cumplimos un hábito religioso de venir un domingo a la iglesia o un jueves, nuestra vida no va a cambiar.
porque es un hábito que tenemos. El Espíritu Santo es el que te va a dar esa fortaleza. Punto número C. ¿Qué es lo que es? Es quien trae consuelo divino. Eso es el Espíritu Santo. Hay momentos que estamos destrozados, donde ninguna palabra humana puede llegar y consolarnos. Es ahí donde viene el Espíritu Santo. Donde ninguna palabra humana, donde ninguna terapia, donde ninguna medicina puede llegar, ahí llega el Espíritu Santo y te trae un consuelo. Te hace seguir peleando la batalla de la fe. Te hace rechazar el pecado. Mira cómo va ordenándose tu vida en camino de bendición. Ante esos momentos que nos sentimos desconsolados, donde no tenemos nadie que nos consuele, ahí viene el Espíritu Santo a darte una caricia al alma, una caricia al espíritu. Es ese consuelo que es inexplicable. Yo en mi humanidad no se los puedo explicar. Juan 14, 18. No os dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Mira cómo habla como un papá. No los voy a dejar huérfanos, muchachos. Yo voy a estar con ustedes. Cuando necesiten consuelo, ahí tienes ganas de llorar. Ve a Dios. Llora todo lo que quieras. Arrodíllate. Como un hijo iría a un papá. Yo me acuerdo cuando era chiquito y me caía, iba mi papá o mi mamá. Era solo una caricia de mi papá y de mi mamá, solo una caricia. Y listo. No me había puesto iodín, no me había puesto una cureta. No, era solo una caricia. Y ya, se acababa, seguía. Era la caricia de papá y mamá. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, es una caricia. Ante esos problemas, esas adversidades. Punto número D. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es quien trae la verdadera paciencia para esperar en las promesas de Dios. Queremos que Dios restaure nuestra vida. Pero eso es restaurar, como Dios trabajando internamente, tiene un proceso, un tiempo. Y ese tiempo en la paciencia humana no lo esperamos. Nos impacientamos. Tú puedes decir que tienes paciencia. Ve a la cajera del supermercado y que se te demore pasando los artículos, a ver si te va a tener paciencia. Que se te atrase el vuelo, vas a ver si vas a tener paciencia. Esa es la paciencia humana, tiene un límite. La paciencia de Dios es distinta. La paciencia de Dios te va a hacer esperar esas promesas, ese proceso que de aquí a la batería es cuando Dios va a restaurar. ¿Por qué? Porque en ese espacio me está restaurando. Allá está la restauración de mi matrimonio, la restauración de mi familia. En este caminar con Cristo, Dios, aquí, en este proceso, Dios va trabajando en mí. Dios va trabajando en mí. Dios va trabajando en mí hasta que me encuentro con la restauración de mi hogar, mi familia, mi salud, mis hijos, acá. Pero hubo un proceso donde Dios trabajó que en mi humanidad, este camino, lo abandono a mitad de camino. Porque en mi humanidad, la paciencia humana no está preparada para soportar ese proceso. Es el Espíritu Santo. ¿Sí me puede ayudar, hermano? Estoy bien con el tiempo. Cuando venimos al Señor, resumen, queremos que restaure todo. No limito a Dios, Dios lo puede hacer en su inmensa misericordia, pero como Dios nos ama tanto, Dios no lo va a hacer. Va a restaurarnos primero a nosotros, para comenzar a restaurar lo externo. Y en ese caminar con Dios yo tengo dos formas de vivir. O vivo en mi humanidad, o vivo en el Espíritu Santo. Recuerden, el mismo Dios, humanidad, hicimos el ejemplo con Abigail, el mismo Dios sale y se coloca acá, dentro de la persona. Si yo pretendo vivir una vida sin el Espíritu Santo, voy a ser un creyente que vive en mi humanidad, en la carne, querer agradar a Dios en la carne. Y la carne
tiene sus frutos. Gálatas 5, 19 al 21. La carne tiene su fruto. Y un creyente que venga a Dios, pero queriendo agradar sin el Espíritu Santo, serán estos frutos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías y envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando te encuentras esa familia, ese hogar, esos hijos restaurados. Pero practicándolo, queriendo ser un creyente en la carne, eso van a ser los frutos. Yo no quiero decir nada, pero ¿quién alguna vez no vivió bajo los frutos de la carne? Y producto de los frutos de la carne nos llevaron a que se destruya todo. Tenemos dos opciones: o vivir, tratar de agradar a Dios en la carne, donde ustedes están viendo los frutos, o tratar de agradar a Dios con el Espíritu Santo. El propio Espíritu Santo se instala acá adentro. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Y cuando tú ves una persona, tú la puedes identificar. Este es un hombre espiritual y este es un hombre carnal. O soy un creyente carnal, donde vemos los frutos que se van a dar por consecuencia, porque la carne no puede agradar a Dios. O soy un creyente lleno del Espíritu Santo, y los frutos del Espíritu Santo restaurarán mi vida. ¿Quién no quiere tener un esposo o una esposa lleno de paciencia, fe, bondad, benignidad? ¿Quién no quiere tener unos hijos así? Pero Dios te trajo aquí porque tú eres una columna de fe y Dios quiere comenzar contigo. Te invito a ponerte de pie. Pastor, me habló del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo busco el Espíritu Santo? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo es? Sencillísimo. Callo las voces externas, lo apago. El mundo tranquilo. El mundo no se acaba si apagas un rato el teléfono. Callo las voces internas, las cosas que tengo que hacer, los problemas, pagar la renta, callo las voces internas. Y a través de una adoración, Espíritu Santo, trabaja en mí. Espíritu Santo, soy peleón, soy conflictivo, tengo pecados ocultos, tengo comportamientos incorrectos. Quiero que restaures mi vida, pero comienza conmigo primero. Y yo sé las cosas que hago mal. Espíritu Santo, ayúdame, te doy luz verde. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a hacer un tiempo de ministración. Pero si en el momento de ministración, que tú tienes que cerrar los ojos y es un tú a tú con Dios, estamos mirando, a ver cómo es, y la música, y los reflectores, y el piano, y el que se movió, y el celular que sonó, y que el familiar se fue al baño y que volvió, y que estoy total.
El Espíritu Santo es un momento donde yo le digo, Señor, este es un tiempo contigo, donde quiero que me llenes, quiero que me transformes. Hay cosas que yo no puedo vencer en mi humanidad y tú me ayudas a cambiar. Ahora vamos a cerrar los ojos, pero ya predico. Ahora ya cumplí mi función, Yo ya la cumplí, la de predicar. Ahora viene la tuya. Buscar el Espíritu Santo. Y no lo dejo solamente para una iglesia, en tu casa lo puedes hacer. Pones una adoración, doblas rodillas y comienzas a hablar. Además, esto del Espíritu Santo tiene que ser un constante. Porque cuando vienes a ver, no tenemos esta práctica, nos apagamos. ¿Y sabe lo que quedamos? Lo que quedamos, unos simples religiosos que van a la iglesia, nada más. Con el Espíritu Santo es distinto. El Espíritu Santo te va a hacer caminar en victoria. Y por lógica, todo lo externo se va a ir comenzar a restaurar. Pero Dios quiere comenzar desde la raíz. Te invito a cerrar los ojos. Le pido a los músicos que fluyan. Y que sea un momento tuyo con el Espíritu Santo. Es ahora. No me mires a mí. No mires a los músicos. Solo cierra los ojos. Y habla con el Espíritu Santo. Habla con Él.